Muy buen día, bienvenidos a su canal Apologética Nezarita. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema si realmente Yeshua nació el 25 de diciembre. Hay personas, más que nada judíos, que comentan que una de las maneras para no creer en Yeshua como el Mesías es porque consideran que Yeshua es similar a dioses como Tamuz y Mitra, que nacieron el 25 de diciembre. Lastimosamente, existe mucha gente dentro del cristianismo tradicional que consideran esto como una verdad. Así que el día de hoy vamos a refutar la creencia de que Yeshua es un Dios o Mesías solar y que nació en el solsticio de diciembre. Como comentaba mi compañero Israel, lamentablemente muchos cristianos celebran el 25 de diciembre como si fuese el nacimiento de Yeshua. Es el problema del cristianismo occidental, el que entra en esta gran crisis existencial incluso, en el que no pueden establecer el nacimiento correcto de nuestro Mesías, a lo cual tanto ateos, agnósticos, mitistas, incluso judíos que no creen en Yeshua, usan como argumento para no creer en él o incluso mezclarlo con el paganismo. A continuación veremos qué tan falaz es este argumento y veremos a la luz de las escrituras qué día fue el que nació el Mesías. Yeshua, primero que nada, no pudo nacer en el solsticio de invierno. Realmente hay suficiente evidencia para establecer que Yeshua nació en una fiesta bíblica. La Navidad, que su nombre deviene del término nacimiento, es una fiesta que devino en el 25 de diciembre, que se sigue celebrando por siglos, pero que se estableció siglos después de que Yeshua naciera. Hay ciertos datos en el Brit Hadashah que debemos tomar en consideración para establecer cuál es la fecha correcta en la que nació Yeshua. De entrada, el estudio de ciertos pasajes del nacimiento de Yeshua nos llevan a la inobjetable conclusión de que él jamás pudo haber nacido en invierno. El relato de Lucas 2 declara que en las cercanías de Betlehem había pastores los cuales velaban y guardaban a sus rebaños durante vigilias de la noche. Por trasfondo histórico sabemos que los rebaños de aquella región eran llevados al templo de Jerusalén para cumplir con las leyes del sacrificio. Los corderos de Betlehem eran famosos por ser los únicos sin manchas ni defectos, y estos pastores sabían muy bien que su misión no era simplemente cuidar ovejas. Esos humildes pastores eran judíos creyentes y aquella noche, cuando estaban en el campo guardando los rebaños, vieron la aparición de un ángel que les daba las buenas noticias del tal esperado Mesías. No temáis, pues he aquí os traigo noticias de gran gozo que serán para todo el pueblo, que hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Tales acontecimientos no pudieron pasar jamás a finales del mes de diciembre. ¿Por qué? Simplemente porque por ser sumamente fríos los pastores jamás sacaban, ni hoy sacan, sus rebaños fuera de las cuadras durante los meses invernales. De esta forma, el primer hecho constatable en las Sagradas Escrituras es que Yeshua no nació en invierno. Establecer bíblicamente el preciso tiempo en que Elizabeth quedó embarazada es determinante, pues la escritura afirma que Yohanan, el inmersor, era 6 meses mayor que Yeshua. Para ello, nos detenemos en el relato de Lucas 1:5, específicamente la frase del grupo de Abías. El sacerdote Zacarías, esposo de Elizabeth, oficiaba en el templo cuando se le apareció un ángel para anunciarle el nacimiento de su hijo, al cual relacionó con el profeta Elías, cuyo advenimiento, según la tradición judía, habría de ser en el Pesaj, celebración que se hacía en el 14 de Abib, el primer mes del calendario lunar bíblico. Ahora bien, unos 1000 años antes de estos acontecimientos, el rey David había establecido 24 órdenes sacerdotales para oficiar en el templo. La clase o grupo sacerdotal a la cual pertenecía había caído en la octava suerte. Esto lo podemos ver en 1 de Crónicas, capítulo 24. Y así le tocaba servir durante el cuarto mes del año lunar. Es posible inferir que entonces, que tan pronto como Zacarías regresó a su hogar, Elizabeth quedara embarazada. Esto debió suceder a mediados del cuarto mes bíblico, que corresponde a junio-julio. 9 meses más tarde, a mediados del mes de Abib del siguiente año, es decir, durante Pesaj bíblico, nació su hijo, es decir, Yohanan. Y 6 meses más tarde nacería Yeshua, que es el Salvador, el Mesías. Lucas nos da la fecha en que María quedó encinta. Luego de esos días, su mujer Elizabeth concibió y se mantenía en reclusión 5 meses.
En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea cuyo nombre Nazaret, a una joven virgen. El nombre de la mujer virgen era Miriam. Después de anunciarle que quedaría encinta, el ángel Gabriel añadió: y he aquí tu parienta Elizabeth, aún ella ha concebido a un hijo en su vejez, y ese es el sexto mes para ella, que llaman estéril, porque para Elohim nada será imposible. Es muy probable que la joven virgen quedara encinta en el momento mismo de aceptar la voluntad de Elohim. Fue entonces cuando aquella jovencita, de la cual la ciudad habría de nacer el Mesías, quedó embarazada. Era el sexto mes de embarazo para Elizabeth, que corresponde al 10º mes del año lunar bíblico, es decir, diciembre-enero. Ese fue el tiempo en que Miriam visitó a Elizabeth y se quedó con ella 3 meses. Hasta el nacimiento de Yohanan, que como hemos visto corresponde a los meses de marzo-abril, las 40 semanas de embarazo de Miriam se cumplieron a mediados del mes séptimo del calendario bíblico, que corresponde a septiembre-octubre. Continuando, entonces fijamos nuestra atención a la fecha del año nuevo ordenado por Elohim, que es primero David, como nos establece Éxodo 12, que corresponde a los meses marzo-abril del calendario gregoriano. Basta decir aquí que para el Dios único el año comienza en la fecha antes mencionada. De ahí en adelante, él señaló las 7 solemnidades que Israel debía celebrar en sus tiempos durante los primeros 7 meses del año, y que relacionados con el Mesías, como habíamos mencionado en un video anterior. La fiesta de primavera, como hemos visto, es Pesa, que es la muerte del Mesías; los panes sin levadura, que es símbolo de quedar limpios del pecado con la sangre del cordero; y Yeshua tomando el pecado de nosotros. Las primicias, que es la resurrección del Mesías como primicia. Pentecostés, o fiesta de las semanas, los creyentes son sumergidos en el Ruach HaKodesh y la Torah grabada en sus corazones. Las fiestas de otoño, que son la fiesta de las trompetas, que es símbolo del arrebatamiento de los creyentes y el retorno del Rey Mesías. El día de la expiación, suceso que implica el día del juicio para las naciones. Y la fiesta de los tabernáculos, que además de ser la fecha de cuando el Eterno mora entre su pueblo, también es un tipo del reino de los cielos. Esta última fiesta arroja luz sobre la fecha que tratamos de determinar. La solemnidad de los tabernáculos es la última fiesta de las celebraciones del año y pone fin a la serie de fiestas solemnes instauradas por Elohim. En su orden profético, esta fiesta corresponde a los acontecimientos que sucederán inmediatamente después del retorno de Yeshua, desde la instalación del reino hasta la creación de los cielos y tierra nueva. Es decir, la eternidad, la humanidad vivirá gloriosa experiencia de ver a Dios morando en Sion. Ahora bien, el texto sagrado nos dice textualmente que la palabra o dabar en hebreo y membra en arameo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, como vemos en Juan 1, versículo 14. La palabra griega que aparece en ese versículo es la palabra eskenosen, casi siempre traducida como habitó. Es un verbo que literalmente significa asentar tabernáculo. A su vez, el término griego es una traducción de la palabra hebrea Sukkot, que se usa para definir tabernáculos o cabañas. Así, el verbo griego skenosen nos da una clave muy precisa para formular la siguiente pregunta: ¿qué otra fecha podía escoger Elohim para que su hijo naciera en la tierra, sino la fiesta de los tabernáculos? ¿Cuál otra solemnidad podía ser la más propia o apropiada para que el Adabar descendiera a tabernaculizar entre los hombres, sino en esta fiesta? Esta festividad se encuentra directamente relacionada con el hecho de que Dios llegaría a habitar en Sion. El registro del Evangelio de Mateo, en donde el Salvador recibe el título de Immanuel, es en extremo significativo. Ese título, Immanuel, Dios con nosotros, lo cumplió con su bendita presencia entre la raza humana. De ahí las palabras y la dabar se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Y cuando se celebra la fiesta solemne de los tabernáculos, el día 15 del mes séptimo, es exactamente 6 meses después del nacimiento de Yohanan. Es importante notar lo que menciona Lucas 2:7, donde menciona que en Betlehem no había lugar en las posadas. ¿Y por qué no había lugar? Es obvio. El lugar estaba llenísimo debido a todos los israelitas que peregrinaban hacia el templo de Jerusalén y tenían que hospedarse en ciudades aledañas para celebrar las 3 fiestas anuales. Y ojo, Yeshua no nació en un establo,
nació en una suca o cabaña o tabernáculo, en donde el texto menciona en un pesebre, es más bien donde lo acostaron, pero nunca dice que estaba en un establo ni estaba lleno de animales. Eso es tradición católica y es muy posterior al primer siglo, se formuló siglos después. Por lo tanto, el nacimiento de Yeshua no tiene ninguna relación con ningún calendario caldeo ni ningún zodiaco de Virgo. De hecho, el equinoccio de otoño se da alrededor de agosto-septiembre, que es el mes calendario pagano de Virgo. Yeshua nació meses después, según establecimos en el calendario bíblico, que es lunar. Ahora, ciertamente en el Apocalipsis se hace mención a Yeshua como un sol de justicia, o sea, hace mención que está relacionada con una luz solar, pero esto no está relacionada con ningún calendario pagano ni con un mito solar, sino porque esto está fuertemente enseñado en los profetas de Israel y en la tradición hebrea. Por ejemplo, en Salmos 84:11 dice lo siguiente: porque el sol y escudo es el eterno Elohim, favor y honor concede el eterno, no quitará el bien a los que andan en integridad. En este verso del Salmo 84, el rey David alaba a Elohim por darle protección y fortaleza. Es por ello que hace un símil de que el eterno es como un escudo para él o como un sol. Significa entonces que el rey David es un adorador del sol, o peor aún, significa que David está mezclando el paganismo con el eterno, o el paganismo solar con el eterno. Veamos el siguiente versículo. En Habacuc capítulo 3, versículo 3 al 4 dice: Eloah viene desde Temán, el santo del monte Parán. Su esplendor cubre los cielos y la tierra está llena de su alabanza. Su resplandor es como el sol, rayos de luz salen de su mano, allí está oculto su poder. Eso significa entonces que el profeta Habacuc también es un irreverente al decir que el esplendor de Elohim es como los rayos del sol. Es otro abyecto que no sabe ni dónde está parado o es un adorador del sol. Bueno, veamos otro caso. Malaquías 4:2 dice que para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, trayendo salvación en sus alas, y saldréis y saltaréis como becerros salidos del establo. Aquí claramente se hace una alusión al Mesías, porque justamente el último capítulo de Malaquías hace mención que el profeta Elías había de venir antes de que el Mesías venga, tal como la tradición judía lo cree. Y justamente en este capítulo se hace mención de que el sol de justicia traerá salvación a los que creen en el nombre todopoderoso. Entonces volvemos a la misma pregunta: ¿significa entonces que el profeta Malaquías es un adorador del sol? ¿Es otro idólatra como el rey David o como el profeta Habacuc? Bueno, veamos otro ejemplo. En el Midrash de Bereshit se hace un relato. El emperador Adriano pregunta al rabí Yoshua: ¿el mundo tiene un amo? A lo que responde el rabí Yoshua: ¿acaso pensó usted que el mundo podría existir sin un dueño? Bueno, entonces responde que ¿quién es su amo? El emperador Adriano. A lo que señala Rabbi Yoshua: Hashem es el creador del cielo y la tierra. Pero Adriano insistía: si esto fuera verdad, ¿por qué no se revela varias veces al año a su pueblo para que le teman? Responde Rabbi Yoshua: eso sería imposible, porque dice que ningún hombre puede verme y vivir. Entonces responde Adriano enojado: no creo eso, nadie puede ser tan grandioso para que fuese imposible siquiera mirarlo. Rabbi Yoshua se fue. Más tarde, al mediodía, volvió y le pidió al emperador que saliera y le dice: estoy listo para mostrarse a Hashem, anunció. Curioso, Adriano lo siguió al jardín del palacio. Mira directamente al sol, le dice Rabbi Yoshua a Adriano. Entonces exclama Adriano: ¿qué? Enfurecido: ¿sabes lo que está diciendo? Todo el mundo sabe que es imposible mirar directamente al sol al mediodía. Rabbi Yoshua sonrió y le dice: fíjate en tu propia afirmación. Tú admites que nadie puede fijar la mirada en el sol en plenitud cuando está en su cenit. Sin embargo, el sol es uno de los sirvientes de Hashem y su gloria es solamente a una millonésima fracción del esplendor de Hashem. ¿Cómo piensas entonces que la gente podría mirarlo a él? Sin embargo, él prometió que llegaría el día cuando solamente será exaltado y su grandeza aceptada por nosotros. Significa entonces que según este Midrash, Rabbi Yoshua, al hacer una comparación entre Hashem y el sol, él es también un idólatra de Baal, el dios sol. Bueno, no creo esto, pero si al afirmar el enlace judío que el Brit Hasha hace una comparación entre el Mesías y el sol, viene directamente el paganismo, entonces tendrán que admitir que los profetas y el mismo rey David también hace una comparación entre el dios sol y Hashem.
Ahora, no creo que los profetas hebreos fuesen idólatras adoradores del sol, porque lo común del paganismo no es el usar alegorías entre el esplendor del sol y las deidades, sino que más bien el paganismo usa discos que representan al sol en sus liturgias. Pero bueno, me dirás, es que justamente es lo que usa el cristianismo y catolicismo en sus misas. Bueno, esto es cierto, el catolicismo usa el sol en su liturgia, pero es una práctica que comenzó a usar la iglesia siglos más tarde después de Yeshua, la cual ya está totalmente alejada y desprendida de sus raíces hebreas. De hecho, la Navidad, que es el Día del Sol y que lo establecen como el nacimiento de Yeshua, es una festividad que se puso hasta el siglo IV después de Yeshua por orden del obispo romano Julio I y con apoyo de Constantino. En ese entonces las iglesias de Oriente celebraban el nacimiento de Yeshua el 6 de enero. No obstante, Julio I, que fue un pagano romano, acomodó la fecha al solsticio de invierno al 25 de diciembre dentro del calendario juliano para que las iglesias de Occidente se les hiciera más cómodo, debido a que era una fiesta pagana muy popular en Roma. No vieron ningún problema en mezclar la deidad solar con el Mesías. Pero hablar del 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Yeshua es hablar de una orden que se dio en el mundo pagano y que no tenía nada que ver con el verdadero Yeshua hebreo. Al contrario, los discípulos de Yeshua siempre celebraban las fiestas sagradas como demostramos, y por lo tanto es anacrónico, ahistórico y necio argumentar que en el primer siglo los creyentes de Yeshua o autores del Brit Hadashah celebraron la Navidad del 25 de diciembre según el paganismo. Entonces, por lo tanto, esta afirmación que hace el enlace judío contra Yeshua es una calumnia y está totalmente refutada.